trabajo de los laboratorios bibliotecarios del Ministerio de Cultura y Deporte. Él está especializado en el ámbito de la innovación en bibliotecas y también es gestor de la Hemeroteca General de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y adelante, Óscar. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias también al Instituto Cervantes por darme su confianza para formar parte del grupo motor que codiseñó este Lab 2022 que hoy concluimos. Y bueno, yo también he escrito un par de cosillas para ser breve y ajustarme a los tiempos. Voy a hacer una pequeña introducción a esta sesión de presentación de prototipos. En otoño de 2022, unas 40 personas de procedencias diversas, con conocimientos, saberes y experiencias también heterogéneos, articularon conjuntamente 5 respuestas diferentes a un mismo desafío que nos comentaba antes Raquel. ¿Cómo podemos expandir desde el Instituto Cervantes las prácticas de prescripción lectora en contextos de aprendizaje de una lengua extranjera, teniendo en cuenta los retos contemporáneos? A lo largo de 4 sesiones de prototipado y empleando metodologías y técnicas provenientes del pensamiento de diseño, del design thinking, los 5 equipos desarrollaron de manera colaborativa sus prototipos. Un prototipo es un primer diseño posible, un producto mínimo viable, que es realizable, pero que al mismo tiempo dialoga con la indefinición, el error, lo inacabado, lo imperfecto. Podemos equivocarnos con los prototipos. La idea que comentaba antes Valeria, de esa idea de la equivocación, del probar. El prototipo convive con la precariedad. No es un artefacto estabilizado, cerrado y estanco, sino que se pone a prueba en un contexto real, con el objetivo de ser validado por la comunidad de personas para las que se pensó. Los prototipos de este laboratorio han tenido múltiples expresiones. Las colecciones documentales son una parte fundamental en cualquier biblioteca y durante la próxima hora veremos cómo es posible reutilizar una colección de cómics para acercar la lectura al público juvenil o cómo la creación de un fanzine puede ser una práctica social que reconstruye memorias familiares y afectos a través de la lectura. También nos acercaremos a nuevas maneras de entender la lectura. A través del movimiento veremos cómo la lectura puede llegar a todos y cada uno de los rincones, dentro y fuera de nuestras bibliotecas. Y a través del audio veremos cómo la lectura de un texto inédito puede expandir sus significados y dar lugar a diferentes expresiones artísticas. Sin duda, no hay una única forma de leer. El espacio donde se produce la práctica lectora fue el eje sobre el que giró el trabajo de prototipado de uno de los grupos. Y hoy también conoceremos un prototipo que nos invita a resignificar los espacios de la biblioteca para que se transformen en espacios de colaboración para la mediación lectora. Durante este primer semestre de 2023, los prototipos se pusieron a prueba en los entornos reales de 6 bibliotecas del Instituto Cervantes de las ciudades de Argel, Múnich, Bruselas, Budapest, Nueva York y Rabat. Hoy nos acompañan presencialmente y en línea las bibliotecarias que lo hicieron posible. El Instituto Cervantes abrió este laboratorio a cualquier persona que estuviera interesada en participar de él. Y en esta presentación final de prototipos vamos a retornar todo lo producido durante el taller de prototipado a la comunidad del Instituto Cervantes y a la sociedad en su conjunto. Empezaremos por el prototipo de la biblioteca Max Aub del Instituto Cervantes de Argel, que no tiene todavía nombre porque lo decidirán colectivamente sus usuarios a través de un proceso participativo. Teresa Izquierdo Revilla, bibliotecaria, nos lo va a contar ahora todo enseguida. Adelante, Teresa, cuando quieras. Sí. Debemos conocer el público al cual nos vamos a dirigir. El público al que nos vamos a dirigir es una generación Z, que también hay que contextualizarla mucho desde el punto de vista político dentro de Argelia. Sobre todo va a ser una generación Z universitaria, con una mayor formación intelectual, un interés hacia la lectura, pero sobre todo vinculado a su formación universitaria y que visitan los centros culturales, sobre todo para compartir conocimientos y vivencias. Los hábitos de la generación Z argelina no difieren mucho de los hábitos de cualquier otro país. Es decir, hay una falta de apego a la lectura, hay una falta de interés hacia la cultura en términos generales, pero sí se sienten muy atraídos por el mundo tecnológico
y sobre todo hay un gran interés por lo visual y por la sociabilidad. Visitan espacios donde poder encontrarse y sobre todo compartir experiencias. Desde el punto de vista cultural, bibliotecario, hay que decir que no existen muchas bibliotecas, no hay una red de bibliotecas públicas y no las visitan habitualmente. Por lo tanto, hay un desapego hacia lo que les podamos aportar. Eso nos hace reflexionar sobre el valor del interés de ir a la biblioteca. Lo que ocurre en las bibliotecas lo sabemos, es decir, hay un acto de leer alrededor del libro. La biblioteca, por lo tanto, tiene un papel de democratización de la cultura para las personas alejadas de la lectura. Pero no hay que olvidar ahora una nueva visión de las bibliotecas, que son lugares para reinventar los vínculos sociales. Por lo tanto, ¿qué factores entrarán en juego a la hora de nosotros acercarnos a nuestra generación Z? Ellos tienen ausencias de espacios culturales, tienen necesidad de espacios para sociabilizar, sobre todo espacios atractivos y donde el valor tecnológico sea un elemento de acortar distancias y sobre todo que les facilite la integración entre ellos. Por lo tanto, nos determina una evaluación clara. ¿Cómo podemos potenciar el disfrute de la lectura en un espacio como el de nuestra biblioteca actual? ¿O cómo conseguir relacionar nuestra biblioteca con la creación de un espacio de pertenencia, es decir, que los usuarios cuando lleguen lo consideren suyo y se quieran quedar? Un espacio de ocio cultural, donde podamos llevar a cabo una serie de actividades alternativas y que todo eso contribuya hacia la mediación lectora. El propio espacio contribuirá a ello. Eso nos llevará a definir, a una reestructuración del espacio. Debe ser un espacio polivalente, de creación y de colaboración, de integración cultural. Y ahí, sobre todo, entra el tema de un espacio de identificación. Serán ellos los que determinen el nombre de ese espacio, serán ellos los que determinen la identidad visual. Ellos participarán desde el principio en todo el desarrollo. De ahí que nosotros, nuestro proyecto a día de hoy, aún no tenga nombre. Una vez que la reestructuración del espacio esté definida, por supuesto, habrá que acondicionar la colección al nuevo objetivo. Pero nosotros estamos dentro de una mediación lectora. La lectora tendrá que ser a través de conocer la nueva biblioteca, pero desde el conocimiento de los nuevos espacios creados. Tendrá que ser un acceso a la lectura de forma natural, cercana, donde se integrarán ese conocimiento del espacio con el desarrollo del interés lector y, por lo tanto, tendremos que aunar y desarrollar una programación que les sea de interés para conocer el espacio y, por lo tanto, les lleve a ese interés lector. Por lo tanto, tendremos que proyectar a través de un encuentro e intercambio, pero nuestra biblioteca debe ser un eje vertebral. Nuestra biblioteca va a ser el eje vertebral cultural académico, de los dos más importantes departamentos que hay en los institutos Cervantes. Tendremos que reforzar la atmósfera de ese espacio colaborativo a través de la integración de todo tipo de espacios, aulas, salas multimedia, zonas de descansos, jardín, cafetería. Todo ello en torno a ese ocio cultural, donde desarrollaremos actividades alternativas como una cultura urbana, proyecciones, exposiciones, talleres diversos y también debates. Dentro de la exposición, alguno de los ponentes ha hablado del tema de hablar. Hablarán, debatirán, colaborarán, integrarán todas aquellas necesidades que deseen dentro de su espacio creado por ellos. Por lo tanto, la integración es importante. Enriqueceremos la biblioteca no solo a través de la colección, sino sobre todo a través del propio usuario. Se crearán esos vínculos sociales en los que los propios usuarios participarán en el día a día de ese espacio, propondrán actividades para que se lleven a cabo, favorecerán el encuentro, no solamente entre el público que nosotros tenemos como prioritario, sino que también tendrá cabida cualquier público que quiera compartir experiencias y que quiera hacerlas dentro del espacio creado para ellos. Eso nos va a llevar a diseñar y sobre todo a comenzar. Esta es la actual biblioteca Masao. Nosotros el cambio lo desarrollaremos desde aquí, desde la entrada. Nada más entrar, nuestros usuarios estarán inmersos en esa nueva identidad creada por ellos. Crearemos espacios multimedia diferentes, atrayentes, para que ellos puedan desarrollar todo tipo de actividades y, sobre todo, compartirlas. Por lo tanto, el mobiliario en nuestra colección también tendrá que evolucionar, tendrá que cambiar, tendrá que ser un mobiliario muchísimo más atractivo, pero sobre todo modular, que nos permita crear diferentes espacios.
tanto en la primera planta como en esta segunda. ¿Y qué es lo que queremos realizar? Queremos realizar esto que os proponemos. Este ya es el primer prototipo de lo que será la futura biblioteca MASAUP. Como veis aquí, estamos desarrollando diferentes espacios, no solamente desde la entrada, como veis en el margen de mi izquierda, ya será lo suficientemente atractiva como para que los usuarios piensen que están entrando en un espacio diferente, un espacio donde ellos van a tener zonas de encuentro. También, ¿por qué no una cafetería para poder compartir y sociabilizar? Es importante también que el usuario cada vez sea más autónomo. En eso la red de bibliotecas del Instituto Cervantes está trabajando y, por lo tanto, integraremos los autopréstamos y cualquier otra herramienta novedosa de nuevas tecnologías que dentro de la red quieran implementar en las bibliotecas. También habrá espacios de exposiciones para que ellos nos puedan exponer aquello que deseen, no lo que nosotros queramos, sino aquellas cosas que ellos quieran mostrar y compartir con otros usuarios. Habrá también un importante para la colección local. Es un prototipado sobre todo para la lengua del español como lengua extranjera, pero también no hay que olvidar que en nuestras bibliotecas están las colecciones locales y por lo tanto aquí habrá un espacio para el árabe y también para el francés, un espacio para la multimedia, la colección local, espacios de trabajo. Estarán distribuidos en estas dos plantas que podéis ver aquí. Tenemos ya una zona antigua, por decirlo así, y una nueva propuesta. Esos espacios donde serán modulables, donde todo habrá en función del encuentro, de la disposición y de todas aquellas nuevas actividades que nosotros trataremos de plantear a través de los nuevos espacios. Esos espacios que nos ayudarán a que nuestros usuarios se interesen por la lectura y que sean partícipes de ellas en todo momento. No solamente nos olvidaremos no solamente lo desarrollaremos en esa primera planta, sino también en la segunda, como podéis ver, donde el protagonismo recaerá fundamentalmente en nuestra colección local y también en un espacio multimedia de nuevas tecnologías para que ellos puedan desarrollar todas aquellas actividades e intercambios a través de su espacio y creado por ellos. Gracias por su atención. Muchas gracias, Teresa. Muy interesantes, realmente. Damos paso ahora a Splash, Español con cómics, el prototipo pensado para la Biblioteca Augusto Roa Bastos del Instituto Cervantes de Múnich. Nos lo presenta Begoña Colmenero Niño, jefa de la biblioteca. Hola. No sé si se me ve y se me oye. Hola. Ok, empiezo. Bueno, gracias a todos. Perdón, un momento porque estoy compartiendo la pantalla, pero ahora no la consigo ver yo misma. Tengo un pequeño problema técnico, un segundo. Ahora te vemos ¿Sí? y te oímos. Ah, ok. Pero mi presentación no la consigo ver. ¿Ahí tampoco? Sí, la tenía abierta. Vale, pues voy a volver a hacerlo. Quizá dejo de compartir la pantalla por si es eso y repito el proceso. Vale, la tengo abierta. Vale, a ver. Ahora la sí, vemos. ¿verdad? Sí, estupendo. Muy bien, perdón. Bueno, pues el proyecto del prototipo de la biblioteca del Instituto Cervantes, de Múnich, como ha dicho Óscar, se llama Splash, Español con cómics, y lo que pretendía era crear un club de lectura enfocado, o sea, basándose en cómics, enfocado a un público joven y adolescente que esté aprendiendo español. Y lo que hace que este prototipo sea innovador es que siempre hemos buscado que prevalezca sobre todo la interacción y el elemento lúdico del club de lectura.
Este prototipo se hizo conjuntamente tanto para Múnich como para Bruselas, pero con el objetivo de que después se pudiese aplicar en estas dos ciudades distintas y comprobar después cómo los resultados que se habían dado en cada una de las ciudades. Después de mí, mi compañera Silvia explicará cómo ha sido la aplicación del prototipo aplicado a Bruselas. En concreto, en Múnich hemos colaborado con 2 profesoras de la Universidad International University SDI de Múnich en una asignatura que se llama Análisis Cultural. Quiero aprovechar para dar rápidamente las gracias a Carmen Raboz Méndez Salender y a Pilar Salamanca, y tanto como a las alumnas que han participado por su colaboración, porque evidentemente sin ellas este prototipo no se hubiese podido desarrollar. Y bueno, gracias a ellas se formaron 2 grupos de lectura. Los estudiantes estaban en una media de edad entre 20 y 23 años y se hicieron 2 grupos en función de su nivel de español. Primero se eligieron 2 títulos de cómic distintos. Por un lado, leyeron 2 monedas de Nuria Tamarit para los alumnos de nivel intermedio y por otro lado se leyó Tante Bussi de Tito Alba para estudiantes con un nivel un poco más alto, y además este cómic tenía la peculiaridad de que se encontraba disponible en la biblioteca electrónica. Hemos intentado combinar la posibilidad de leer tanto en papel como en formato electrónico, sabiendo que muchas veces este segundo formato para los más jóvenes es interesante y atractivo. La dinámica consistió en que ellos fuesen leyéndolo en casa y trabajándolo con las profesoras en clase, en cada uno en su distinto grupo, y el día que hicimos el encuentro del club de lectura en sí, de los 2 clubes de lectura, se hizo, por un lado, una pequeña presentación general del cómic y para, a continuación, entrar en el debate donde hablábamos de los temas más importantes. Los alumnos trabajaron muchísimo previamente, tanto en casa como en la clase, y presentaron distintos productos resultado de este trabajo previo. Vamos a escuchar, por ejemplo, ahora mismo un audio. Ellos eligieron cada uno una viñeta escogida, tanto porque se había impactado o bien por la imagen o bien por el tema del que trataba, e hicieron unos pequeños audios donde comentaban qué les había parecido. Vamos a escuchar uno a continuación. Aquí tengo la imagen. Me gusta mucho la página 5. Creo que es bueno que la niña esté interesada en la historia de su familia y le pregunte activamente a su tía. El ambiente mientras se toma el té es relajado y cálido. El entorno se ve acogedor con palmeras y naturaleza mediterránea. La conversación es muy armoniosa gracias a los colores verdes de las plantas, de los árboles. Me recuerda a una reunión familiar en casa de mi abuela en el verano. Es también muy relajado y a mí me gusta también escuchar historias sobre mi familia. Pienso que es muy interesante. Por eso me gusta la página 5. Esta era Sydney, que ya habéis visto, un pequeño ejemplo, ¿no?, del trabajo previo que habían hecho, pero además de esto trabajaron muchísimo más. Por ejemplo, se presentó sobre Tante Bussi, se presentó una pequeña infografía sobre la vida en Alemania para las mujeres en tiempos de guerra. Voy a pasar aquí una imagen de la infografía donde los alumnos estuvieron hablando, explicando un poco esa temática en el cómic a través de la infografía. Otro pequeño ejemplo, por ejemplo, fue una lista de emociones también analizada en Tante Bussi a través de las imágenes de nuevo, la viñeta. Aquí podéis ver, por ejemplo, en este caso fue Alina Ionescu, quien aquí en concreto se hablaba de la tristeza, pero analizó distintas expresiones, distintas emociones a lo largo de todo el cómic. Y bueno, por ejemplo, también algo que en el caso de 2 monedas, las alumnas trabajaron muy profundamente también en distintos temas y lo hicieron distintas presentaciones a través de PowerPoint. Voy a también hacer un pequeño ejemplo aquí para que veáis, por ejemplo, el choque cultural,
a través de dos monedas que hizo Sadet Polat, donde iba de nuevo mostrando viñetas y analizando ese choque cultural a lo largo del cómic. Todos estos trabajos que los alumnos han hecho se han ido recogiendo, por supuesto, se mostraron también en una pequeña exposición, como vamos a ver ahora en algunas fotos. Por ejemplo, aquí veis un poquito muy brevemente algunas de las cosas que se expusieron, y todo estará disponible también, por supuesto, accesible para que otras personas que tengan interés lo puedan ver. Aquí se ve también otra pequeña foto de algunas de las viñetas escogidas. Y bueno, otra cosa que se hizo también respecto al componente lúdico, se hizo un Kahoot al final del debate, uno sobre Senegal en el caso de Dos Monedas, porque es donde se transcurre el cómic, y otro sobre Mallorca y la Guerra Civil Española. Mallorca también es uno de los escenarios de Tante-Bussi y la Guerra Civil Española es otra de las temáticas, siempre con el objetivo un poco de ampliar su conocimiento, de hablar con ellos y seguir profundizando en el cómic a través de estas preguntas que se les hizo, no tanto con la intención de ver cuánto sabían, sino que pudiesen investigar y ampliar su conocimiento. También se hicieron una serie de conexiones bibliográficas y se comentaron información complementaria al club de lectura. Como decía Valeria anteriormente, no solo se habló de libros, también se habló de música, se habló de películas, y se grabaron unos pequeños vídeos con la opinión de los participantes. Vamos a ver a continuación uno de ellos para que puedan hacerse a la idea de cómo son estos vídeos. Sí, yo soy Leo, tengo 23 años y estudio un grado de Comunicación y Economía en el STI en Múnich. Y he leído el libro Tante-Bussi, fue muy interesante, tiene una historia muy triste, pero tiene muchas informaciones sobre la guerra de Alemania y la guerra civil en España también, que es muy interesante para mí, y he gustado las imágenes, el pintor es muy bien y he gustado. ¿Te ha parecido difícil leer el libro, el cómic? Para mí fue bien, no fue muy difícil porque hay muchas imágenes y es una ayuda grande para mí. El nivel fue bien para mí, creo que sí. ¿Y crees que es una buena idea leer cómics en español para empezar a leer, para acostumbrarte a leer en español? Sí, sin duda. Es muy interesante y muy bien. ¿Y recomendarías este cómic a algún amigo o amiga que hable español? Claro. Soy Ana y yo soy Cindy y estudiamos en Múnich, en la Universidad STI, y estamos un grado en Economía y Comunicación. Sí. ¿Y qué os ha parecido el club de lectura de hoy? Fue muy interesante. Hablábamos sobre los temas más importantes del libro y me gusta mucho la interacción. Sí. Sí, me gusta hablar sobre la guerra en español, porque normalmente yo sé el curso Historia en la escuela y hablamos un poco sobre la guerra, pero solamente en alemán, y es un poco más difícil, pero muy importante para aprender español cuando hablas sobre una guerra o política en general, cuando es en una otra lengua. Sí. ¿Y creéis que un club de lectura de cómic es una buena forma para hablar y practicar un poco el español? ¿Os ha parecido fácil o difícil? Me gusta mucho porque es más interactivo y es más como hablar con un amigo, o no es como tienes un profesor y la clase no es motivada, pero cuando hablas en un grupo quieres participar más. Sí, me gusta mucho. Sí, a mí también. ¿Y le recomendaríais este cómic
a alguna amiga o amigo que habla español? Sí, porque se trata de temas muy interesantes y también importantes y pienso que cada persona puede leerlo porque con los dibujos es fácil de entender y los dibujos expresan muchos. También es bien solamente para ver los dibujos. Pienso que es necesario que tienes conocimientos en español, no cuando empezar a estudiar español, pero cuando sabes un poco de la lengua, pienso que es muy bien. Bueno, esa es la opinión de los alumnos. Como conclusiones, ya hemos oído a través de los alumnos que los títulos creo que estaban bien elegidos. Es un trabajo conjunto que se hizo con estas profesoras y estaban bien adaptados al nivel. Eso es importante, muy importante, y también que los temas sean interesantes y den pie al debate. El trabajo previo fue excelente, tanto por parte de las profesoras como de los alumnos, y como han dicho ellos, estaban motivados para hablar más con alguna persona externa que iba hasta allá. Y quizá como comentario, por si alguien lo quiere llevar a la práctica, que esto se podría dividir en 2 sesiones o hacerla por lo menos de 2 horas, haciendo un reparto un poco más, para tener mucho más tiempo para profundizar y para hacer tanto el debate como después el resto de actividades lúdicas. Y bueno, es un proyecto bastante fácil de realizar, con poco coste, con poco personal y simplemente con motivación, con una buena elección de lecturas, con un buen trabajo se consigue que los alumnos estén motivados, lean y quieran seguir participando, como ellos mismos han dicho. Además, incluso ya tenemos una nueva persona que vio la publicación en las redes y escribió para decir que qué había que hacer para participar, con lo que parece que ha despertado interés externo. Y la intención es continuar en el siguiente curso escolar. Eso es todo. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias a ti, Begoña. Muy interesante el prototipo para captar la atención de un público que siempre cuesta, ¿no?, en las bibliotecas, el público juvenil, a través de este elemento lúdico y con un lenguaje visual y un interés, lo que comentabas, ¿no?, que captaba el interés porque la historia para ellos también era interesante. Vamos a por el siguiente prototipo. Es ya una primera adaptación de este que acabamos de ver, de Múnich. Enseguida nos lo va a contar Silvia Montero Gómez, bibliotecaria y la Biblioteca Gerardo Diego del Instituto Cervantes de Bruselas. Adelante, Silvia, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Desde la Biblioteca del Instituto Cervantes de Bruselas participamos en el Lab 2022, pero no éramos propiamente una biblioteca para la que se iba a diseñar un prototipo, sino que estábamos en el grupo de la Biblioteca de Múnich. La idea... ¿Sí? Yo lo estoy viendo en modo presentación. Mira, voy a dejar de compartir. Salgo. Cierro. ¿Ahora sí? Bien, pues si como quieres, os comentaba, podemos seguir así. Sí. Yo lo veo en modo presentación, no puedo hacer mucho más. Como os comentaba, lo que nosotros presentamos ahora es la adaptación del proyecto que mencionaba hace un momento Begoña, un club de lectura de cómic para jóvenes que aprenden español. En Bruselas se dan varios elementos que a priori nos encajaban con el prototipo. Por un lado tenemos una colección especializada de cerca de 1.200 títulos de cómic. Hace años que ofrecemos talleres para niños y para jóvenes de dibujo de cómic. Participamos en el BD Comic Strip Festival, que es el festival, la feria más importante de cómic del país, y es un género que tiene una larga tradición e importancia en Bruselas y en Bélgica. Últimamente, además, hemos trabajado en varios formatos de prescripción lectora
y como el reto del laboratorio era cómo expandir, ¿no?, las prácticas de prescripción lectora en contextos de aprendizaje de una lengua extranjera. En Bruselas tenemos actualmente 2 clubs de lectura, aunque no son de cómic, y ya están establecidos y tenemos participantes habituales, de manera que tenemos al final a nuestro alrededor, entre los talleres y los clubs, moderadores, ilustradores y especialistas en el género. Pero también tenemos el desafío de ofrecer un club de lectura para público juvenil, porque no es unos usuarios que, sobre todo en la franja que tenemos pensadas de 14 a 18 años, no viene a la biblioteca. Sí se presta un poco porque los préstamos a veces lo hacen los padres y así, pero no es un público que venga habitualmente. Y también hay que tener en cuenta que la oferta cultural en Bruselas es muy amplia y es muy difícil establecer y empezar nuevas propuestas. La idea de la adaptación del prototipo ha ido evolucionando desde que acabamos las sesiones. La idea inicial era hacer un club de lectura de cómic abierto para adolescentes, pero teníamos esta perspectiva de que iba a ser difícil conseguir participación o de establecer bien la actividad, así que lo hemos trasladado más a pensar que es un club para adolescentes de español lengua extranjera, en coordinación con las bibliotecas con las escuelas con las que vamos a colaborar y que vamos a pedir que se impliquen en algunos puntos de la organización, como la selección de lecturas y de las actividades paralelas. Nosotros estamos ahora a mitad del proyecto, que se desarrolla en 3 bloques así específicos. El primer paso era asegurar la colección, el espacio adecuado, la buena señalización, que incluyese títulos para público juvenil y también que están pensados a lo mejor para adultos, pero que encajan en esta franja de edad. En una segunda fase, que justo ha terminado ahora, de abril a junio, hemos empezado con unas actividades previas relacionadas con los talleres de cómics que ya hacemos, con la prescripción lectora. Y el tercer bloque, que llegará a partir de septiembre, es propiamente el club de lectura, que tendrá una actividad destacada de inicio y de final. Como os comentaba, en esta primera fase que hemos hecho, ya hemos contactado para el club de lectura a 2 escuelas de Bruselas con las que ya colaboramos habitualmente con visitas escolares y con otras actividades, que son el Instituto Gatti y la Escuela Europea 3 de Ixelles. Y las actividades que se han realizado han sido la exposición de material de los talleres que han hecho los talleres de cómic, y también hicimos una actividad de la elaboración de un fanzine colectivo que montaron los chicos de los talleres de cómic en clase con los padres el último día del taller, que fue este mismo sábado. Estas actividades nos permiten un poco establecer, bueno, el tono con lo... Dime. Vale. Lo tengo todo cerrado yo. Sí. Solo, sí. No. Bueno. Sí, quizás vemos desde aquí que quizás si habilitas la edición... No. Bueno, disculpad los problemas técnicos. Claro. Yo es que como no me veo... No.
Sí, claro, sí, sí, no te preocupes. Bueno, mientras se van arreglando los problemas, comentaros que es muy interesante ya esta primera experiencia. Constatamos que los prototipos resultantes de este laboratorio se pueden adaptar y se pueden replicar en otros contextos adaptados, ¿no? Siempre pensando en que el prototipo, lo más importante es que se sitúe en el contexto en el que se va a desarrollar. Antes de empezar a prototipar tenemos que conocer bien cuál es la realidad del contexto, tenemos que interactuar con diferentes agentes, tenemos que intentar crear conexiones para que toda esa condición de posibilidad que nos da el prototipo pueda ser realmente algo efectivo, algo viable. Si en esa parte de conexión, de contacto con los contextos reales en los que las cosas van a suceder, es muy difícil que un proyecto acabe resultando. No hablamos exactamente de proyectos, hablamos de prototipos, sabemos esta diferencia que hay entre un proyecto y un prototipo. Ahora, lo que estamos presentando aquí son posibilidades, ideas de viabilidad. No son proyectos cerrados, no es algo que esté completamente cerrado. El prototipo, durante la fase de testeo, puede sufrir mejoras, variaciones, críticas. Justamente la fase de testeo lo que nos da es la posibilidad de introducir esas mejoras o esas cuestiones que vemos que no han podido funcionar bien a partir de la puesta en marcha en contextos reales, en los contextos reales donde las cosas hemos querido que pasen. Esta idea es interesante, ¿no? De no entender el prototipo como un proyecto, como algo que está cerrado, algo que tiene un principio y un final, algo que está presupuestado, sino como una idea de posibilidad. Y como comentamos, lo importante es conectar ese prototipo con el contexto en el que se va a desarrollar. Por eso es posible adaptar prototipos, por eso es posible inspirarnos a partir de estas ideas que otros han creado. Nunca partimos de cero, siempre partimos de... El conocimiento no se crea de forma espontánea, el conocimiento se va acumulando y a partir de lo que unos plantean, tenemos esas inspiraciones que a nosotros nos sugieren otras visiones, otras miradas, otros puntos de vista que nos van a conectar también, nos van a hacer imaginar, a creer posibilidades de imaginación, a creer posibilidades de contextualizar aquello que estamos pensando en nuestro contexto concreto, ¿no? Por ejemplo, quizás podríamos abrir un pequeño diálogo mientras se soluciona este problema técnico entre las personas que estamos aquí presencialmente para que comentéis esta idea de la idea de viabilidad en vuestros casos. Cuando llevasteis el prototipo al escenario real, ¿sufrió alguna variación después de lo que acabamos prototipando aquí el 13 de diciembre, creo que fue el último día del taller de prototipado, con lo que nos habéis presentado hoy, nos vais a presentar ahora? ¿Cambió? ¿En qué sentido cambió? Tenéis micrófonos, ¿verdad? ¿No? Pues os paso este micrófono. Por ejemplo, Alicia. Sí, en mi caso cambió porque cambió de lugar. El prototipo se pensó para la biblioteca del Instituto Cervantes de Tel Aviv y en unos meses me trasladé a Nueva York y cambió radicalmente y sobre todo afectó a la parte del contexto, lo que comentabas, que hay que conocer muy bien el contexto, porque yo me encontré en un contexto que no conocía y a 10 días de celebrar el taller no teníamos participantes, ya hablaremos de ello, pero sí que afectó. Y en la parte del prototipado hubo un cambio, no radical, pero sí que hubo un cambio de enfoque. No sé si... Seguimos. ¿Se ha solucionado la cuestión técnica? Estáis esperando. Vale. Entonces comentabas que hubo una resignificación, pero fue una resignificación. ¿La idea inicial te sirvió? Sí, la idea inicial se había pensado hacer un prototipo, un taller para madres e hijas adolescentes de origen sefardí. Y al trasladar el laboratorio, el prototipo a Nueva York, hicimos un taller de madres e hijas adolescentes hablantes de herencia. Y ese fue el cambio. Muy interesante el cambio de contexto para adaptar el prototipo a ese contexto nuevo, exacto, ¿no? Pero sobre la base de aquella idea inicial. Sí, la base se mantuvo, la base inicial se mantuvo, sí. Muy interesante.
Paula, quizás nos puede comentar algo también. En mi caso, sí. Yo escuché mucho a los profesores de estos grupos de alumnos que vinieron al instituto y, en primer lugar, habíamos pensado en el prototipo que todos los alumnos juntos hicieran una respuesta en conjunto. Si eran 30, los 30 algún producto o feedback. Y los profesores me comentaban que algunos alumnos querían subdividir los grupos. Y entonces, con libertad, con total libertad y atrevimiento, yo dije que sí. Y van a ver luego en el video cómo fueron trabajando con la gente que se sentían bien, porque lo que queríamos es que fuese algo lúdico, que se diviertan, no queríamos que lo tomen como una actividad forzada. Y esa fue una de las, creo, implementaciones más importantes que tuvimos nosotros. Creo que has dicho una cosa que para mí es fundamental cuando llevamos a cabo ideas, o sea, proyectos de laboratorios bibliotecarios, cuando llevamos a cabo prototipos, es la idea de la escucha, ¿no? La escucha como el laboratorio también como un dispositivo de escucha, como un dispositivo en el que no estás haciendo algo de forma unidireccional, sino que ahí estás escuchando también qué es lo que las otras personas, qué es lo que aquellas comunidades, aquel contexto te comenta y eso lo integras, ¿no? Es una escucha activa, ¿no? También tal y como comentábamos antes. Sí, especialmente con grupos que no vienen tanto a la biblioteca y que los queríamos conocer. Por eso comenzamos este prototipo para también realizar actividades para adolescentes, ver cómo trabajan, acercarnos a ellos y que vengan a la biblioteca. Entonces, por supuesto, estábamos abiertos a cualquier idea y fueron clave los profesores. Los 6 profesores en darnos ese tipo de inputs. Interesante. Carmen, ¿también hubo alguna variación en el prototipo inicial? Sí, en el caso de Rabat hubo bastantes modificaciones, se han realizado bastantes modificaciones. De hecho, el proyecto inicial, hicimos la maqueta, estaba Carlos en el grupo y habían hecho una maqueta preciosa del tranvía de Rabat con las estaciones y tal, y finalmente eso no fue posible. Bueno, no fue posible debido pues a limitaciones no técnicas, pero sí de burocracia, de trámites, porque normalmente nuestro proyecto, o sea, nuestro prototipo, proyecto para Rabat y luego prototipo para otros centros, debería, o sea, cuando lo pones en marcha te das cuenta que deberías contar con más tiempo. Claro, los talleres de prototipado terminan en diciembre, ya se te echa encima, son las Navidades, y comienzas en enero a mediados, y este proyecto en concreto tenía un plazo determinado porque se insertaba dentro de la feria del libro de Rabat que comenzaba el 1 de junio. Entonces, todo el tema burocrático, solicitar permisos... No, ¿ya está? Bueno, pues entonces me callo, luego sigo. Muy bien. Muchas gracias, Carmen. Seguimos pues con Silvia. Sí, creo que sí. Vale, genial, Silvia, adelante. Pues pasamos diapositiva porque en un principio esto ya estaba como explicado. Pasamos otra diapositiva. Vamos a la siguiente. Y como os iba diciendo, hemos hecho el contacto con 2 escuelas de Bruselas, que son el Instituto Gatti y la Escuela Europea. Las actividades que se han realizado son la exposición del material de los talleres de cómic que se están haciendo y elaboramos un fanzine colectivo que montaron en clase con los padres el último día del taller. Estas actividades nos permiten un poco a nosotros ver cómo la implicación de los usuarios, también qué es lo que funciona, qué cosas podemos mejorar. Ya tenemos programadas las actividades especiales de inicio del Club de Lectura en el marco del Festival de Cómic de Bruselas del 8 al 10 de septiembre, que será un encuentro con la ilustradora valenciana Núria Tamarit, autora del cómic Dos Monedas, que salía en el prototipo del Club de Lectura de Múnich. Y como posibles actividades del final del Club de Lectura podríamos ofrecer un concierto dibujado, que ya se ha hecho otras veces en este centro, en la que a la vez que suena la música se dibuja un cómic en directo o el encuentro con el autor del libro escogido en la última lectura. Pasamos diapositiva. Y los detalles del club serían
Intentaremos hacer 6 sesiones en un principio durante el curso escolar. Está dedicado a jóvenes de 14 a 17. Se ha intentado elegir editoriales de público juvenil pensadas originalmente para público adulto, pero que creemos que pueden ampliar su visión del género, como Endurance de Luis Bustos o Todo bajo el sol de Ana Peñas. Una de las ideas que también apuntaba Begoña y que se hizo incidencia en el prototipo es que fuese una experiencia enriquecida, que hubiese elementos que completasen el propio club en esa línea y que se ofrecerán complementos a la lectura, a veces generados por la biblioteca y a veces por los propios lectores, como lecturas conectadas al cómic, listas de canciones. Y para concluir, en la última diapositiva, lo más importante que comentaba ahora Óscar en este espacio, en mi opinión lo más importante es la adaptación del prototipo, ha sido el análisis de lo local, ¿no? Adecuar la idea original al entorno y a las necesidades de la Biblioteca de Bruselas y transformarlo para conseguir una actividad sostenible en el tiempo y de utilidad. Es interesante y desafiante porque es un prototipo pensado de forma participativa para otro sitio, ¿no? Para dar lugar a una actividad de una biblioteca que tú tienes que adaptar y tienes que de alguna manera sustituir y crear el propio proceso de participación y adaptación a tu espacio. Creo que es muy importante la flexibilidad en cómo se va evolucionando el proyecto, que tienes que ver que va a cambiar de forma y que hay que buscar soluciones alternativas. Y ha sido muy interesante y enriquecedor aprender y obtener ideas no solo del prototipo de Múnich, sino también de los otros que participan en el laboratorio, porque al final no importa que la oferta fuese diferente de producto o en qué ciudad estaba pensado, al final, de alguna manera, unos prototipos mejoraban a los otros. Y eso es todo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Silvia. Ha sido muy interesante escuchar tanto el proceso, lo que comentabas ahora, tanto el proceso de adaptación como tu propia experiencia, ¿no? Con respecto a estas ideas clave que yo creo que has dado de la necesidad de ser flexibles, de la flexibilidad y de conocimiento del entorno y de adaptar ese prototipo a la comunidad a la que estás dirigiendo. Muy interesante. Ya pasamos aquí la parte híbrida, ya en esta parte ya hemos acabado. Presencialmente hoy nos acompañan Paula Fernández Rodríguez, bibliotecaria de la Biblioteca Ernesto Sábato del Instituto Cervantes de Budapest, Alicia Martínez Martínez, jefa de la Biblioteca Jorge Luis Borges del Instituto Cervantes de Nueva York, y Carmen Rossell Bielsa, jefa de biblioteca de la Biblioteca Benito Pérez Galdós del Instituto Cervantes de Rabat. Empezaremos con el prototipo Alguien me inspiró en el Instituto Cervantes de Budapest. Nos lo presentará Paula Fernández. Cuando quieras, Paula. El micro, sí, disculpa. Vale, muchas gracias. Un poco lo que hoy estuvieron hablando acerca de la literatura y cómo llegar a los adolescentes y a nuevos grupos demográficos. Preparamos nosotros un prototipo titulado Alguien me inspiró en el Instituto Cervantes de Budapest y para presentarlo vamos a poner un video. Voy a crear misterio aquí también. Voy a pedir que bajen las luces para poder verlo mejor y me gustaría que le presten atención a los adolescentes al entrar y al finalizar el video, el cambio que hay en ellos, y luego hablamos. Me llamo Sara. Soy una ninja japonesa. Tengo 16 años. La literatura es misterio. Queríamos transmitir eso. Uno de los principales objetivos del proyecto era la conexión entre los alumnos y la escritora, la conexión entre la literatura y la juventud. ¿Y qué pensamos? Trabajar a través del audio, ofrecer la literatura pero en otro formato,
Con este grupo trabajamos durante varios meses. Lo que queríamos era crear un prototipo orientado a los adolescentes, que no lean textualmente, que los alumnos escuchen. Y esa fue una de las claves del proyecto. Y lo titulamos Alguien me inspiró en el Instituto Cervantes de Budapest. En cualquier momento, imaginaba, el puño golpearía las entrañas de la tierra y el volcán se pondría a escupir fuego. Papá y yo nos escaparíamos de allí corriendo como en el Fortnite, pero entre ríos rojos de lava. Escuchaban un texto narrado por una de nuestras compañeras del Cervantes, escrito por Valeria Correa Fis, que seleccionamos porque es una narradora de cuento corto que nos interesó y que podía transmitir a los alumnos lo que nosotros queríamos, que era esa inspiración y esa motivación y esas ganas de seguir conociendo más y de leer. El proyecto me entusiasmó desde el inicio porque en una era de la imagen, componer un texto para ser solamente escuchado me parecía que era un proyecto artístico muy interesante y a contracorriente, junto con la idea de trabajar para un público adolescente y de un país que tuviera al castellano como segunda lengua. El desafío en la escritura era entonces tratar de formar imágenes claras en cuanto a forma, colores, movimiento, imágenes auditivas, para que los oyentes pudieran de alguna manera tener casi una película en sus oídos. Otra cosa que me parece muy importante y que está vinculada con lo lingüístico es el nivel de desenvoltura y de creatividad y de juego que pusieron en muestra estos chicos, estas chicas. Creo que la actividad grupal permite una libertad, ¿no? Al ver que los otros son capaces de ponerse en juego, de arriesgarse, es contagioso. Todo el encuentro tuvo una dinámica de alegría, de atrevimiento. Lo que sucedió hoy aquí en el Instituto Cervantes de Budapest no fue una devolución al uso, en el sentido de que se lee el texto y se hace una especie de club de lectura, sino una especie de apropiación del texto y de reelaboración a través de diferentes disciplinas artísticas. Lo primero que habíamos comentado era que tuvieron un espacio ellos de creatividad, donde idearon lo que querían hacer y lo que querían mostrar, donde resignificaron el cuento de Valeria. Entonces en la sala éramos 80 personas conectadas con ese audio. Queríamos motivarlos, pero al final ellos nos motivaron a nosotros también. Valeria resignificó cada una de las actuaciones, cada uno de los textos, la palabra de estos adolescentes. De estilo literario, ¿no? Porque han asumido la voz de algún personaje, han contado la historia desde otro ángulo o se han decidido a completarla, a avanzar en la historia. Entonces, el vínculo ha sido precioso. Creo que es una experiencia, de verdad, una de las experiencias yo que he tenido más ricas en mi carrera. Dos pingüinos aparecen. De repente, el volcán entra en erupción. Una foca leopardo está persiguiendo al niño. Tras esta presentación que ocurrió hoy aquí en el instituto, nos preguntaban que cuándo podían venir, que si había más textos de Valeria, que cómo la podían localizar en redes. Creemos que este proyecto puede ser exportable a otras bibliotecas, porque a mí me gustaría ver en otros centros cómo responden adolescentes de diferentes países.
No termina. Gracias. Bueno, como pudieron ver en el video, los alumnos se vieron súper motivados con la consigna. Creo que la clave fue no comentar nada, crear no solo el misterio de la ficción, sino todo lo que hay alrededor de eso. A los profesores también les comentábamos que no digan nada, que vengan al instituto prácticamente sin información. Entonces, en la puerta les decíamos a los alumnos que dejen el teléfono móvil o que lo pongan en modo avión. Entraban y ahí era un momento de conexión entre todos, de comunidad, de conectarse con el audio, y me parece que tuvo ese efecto porque lo vimos ya al final cuando se encontraron con la escritora, como eso también los motivó y se creó una sinergia entre todos. Como ya hablamos de muchas cosas en relación con el proyecto y Valeria también, quiero mostrarles simplemente en esta filmina el tiempo de preparación, que fue de 5 meses. Creo que en menos meses no se puede realizar un proyecto de este tipo, porque fueron 5 colegios, 6 grupos los que vinieron al instituto. En primer lugar, como pueden ver en la filmina, pensamos quién podía ser la escritora, nos decidimos por Valeria Correa Fis, nos pusimos en contacto con ella y por supuesto le dimos 1 mes y medio, 2, para que pueda crear este texto inédito. Luego lo pasamos a audio en el propio instituto, una de nuestras compañeras, y paralelamente realizamos una convocatoria a colegios. Esa convocatoria está en nuestro blog del Cervantes de Budapest, cualquiera puede meterse y verla. Lo fundamental era un nivel B1 de español para los alumnos, para que pudiesen comprender el texto. Y luego ya a partir de abril comenzaron a venir los diferentes grupos. Habíamos puesto en la propuesta que en total serían unas 8 horas de dedicación en la actividad, pero finalmente ven en la segunda línea de los grupos que hay 2 que volvieron al instituto y el resto trabajó fuera. O sea, creo que fueron más de 8 horas las que trabajaron. Cuando les comentábamos que había otros grupos haciendo otras tareas, los motivaba para seguir presentando cosas y perfeccionar cada uno su feedback. Luego, importante el tema de la gestión de autorizaciones. Por supuesto que eso nos llevó bastante tiempo, recolectarla, porque eran 80 alumnos. Creo que eran 82 que participaron y 80 que vinieron, y 2 por enfermedad que no estuvieron, pero fue increíble la presencialidad. Y luego la fase final, que fue el 6 de junio, hace muy poquitito, estuvo Valeria en Budapest y ya cerramos esta actividad, que era la fase final cuando todos tenían la camiseta roja y se los veía muy activos a los alumnos. Luego, simplemente por si no conocen Budapest, para mostrarles los colegios donde están y el instituto, que está en Pest. 3 colegios de Buda y 2 colegios de Pest participaron, aunque estuvo abierta a toda Hungría en la convocatoria. Y por último, no los voy a leer porque ya lo fuimos diciendo en la presentación, los resultados para nosotros fueron estos que enuncio aquí, de los que destacaría el acercamiento de este grupo demográfico que menos viene al instituto, o sea, los jóvenes, adolescentes, y el fortalecimiento de los vínculos con profesores de Hungría también fue importante porque muchos quedaron fuera de este proyecto, pero vamos a volver a repetirlo en algún momento y además nos dieron muchas ideas también. Este acercamiento nos sirvió. Y el punto 4, el acercamiento a la literatura a través del audio, también sorprende, porque es algo que se puede hacer grupalmente. Entonces, lo recomiendo. Y a cualquier persona dentro del instituto fuera que quiera hacer este prototipo, le brindaré toda la ayuda que tengo a disposición. Vale, gracias. Muchísimas gracias, Paula. Muy inspirador. Y bueno, no voy a añadir nada más porque es muy inspirador. Seguimos con el prototipo Familias Relativas, proyecto fanzine, de la Biblioteca Jorge Luis Borges, del Instituto Cervantes de Nueva York, presentado por su jefa de biblioteca, Alicia Martínez. Gracias, Alicia.
Buenas tardes, es un placer estar en Madrid y antes de comenzar quiero dar las gracias a Yolanda de la Iglesia por ser el alma y el motor de este laboratorio, a Laura, a todos los compañeros del Instituto Cervantes de Nueva York y a los compañeros del Instituto Cervantes de Tel Aviv y en especial a las personas que han participado en el prototipo y que además están aquí ahora, han venido desde Nueva York y desde Salamanca, Adriana Iroa, Laura Pilar Delgado y Miguel Ángelo Martins, y también a las madres e hijas que hicieron posible el taller y al grupo de prototipado también. Voy a comenzar hablando del contexto. Este prototipo, como comentaba Óscar, se titula Familias Relativas y es el resultado de un prototipo que comenzó en la biblioteca de Tel Aviv y terminó a muchos kilómetros de distancia en la biblioteca del Instituto Cervantes de Nueva York. El prototipo se ideó como un taller dirigido a madres e hijas adolescentes de origen sefardí y en este taller conversaríamos alrededor de fotografías familiares con las que después se recrearía un fanzine de fotografías colectivo y ese fanzine sería el detonante de una bibliografía, de una selección de lecturas que haría un experto en mediación lectora. Al cambiar a un contexto tan diferente como Nueva York, el prototipo se transformó en un taller para madres e hijas hablantes de herencia. Y todo estaba listo para hacer el taller, pero no había participantes. No es fácil acertar cuando no se conoce el contexto, cuando se cambia a otra realidad donde la oferta de actividades es tan enorme, las distancias son inmensas y los tiempos son otros. Es una lección que he aprendido y creo que es fundamental, como han comentado mis compañeras, reflexionar sobre el contexto, pedir ayuda, crear una red de contactos, pensar muy bien las fechas y hacer las actividades con tiempo para generar interés. Gracias al apoyo del Centro de Nueva York y al entusiasmo de Adriana Iroa y de María Amat, hicimos el taller en el jardín del Instituto Cervantes de Nueva York el 2 de junio. El taller que impartió Adriana, que es profesora del Centro de Nueva York, estaba pensado como un ejercicio de reconstrucción de la memoria familiar y afectiva. Fue muy especial porque nos reunimos en el jardín 3 generaciones con diferentes lazos, madres, hijas, hermanas y abuelas. Y cada familia aportó entre 7 y 8 fotografías que nos enviaron previamente y que imprimimos para el taller. No quisimos condicionar en la elección de las fotos y cada familia envió su propia versión de fotografía familiar. De Adriana Iroa había fotografías de sus abuelos de los años 30 y 40. María Amat se centraba más en su familia cercana y su vida en Estados Unidos. Y en el caso de Ana Nadal, el círculo familiar se hacía más grande y había muchas imágenes de grupo y reuniones familiares. Mi idea, por experiencias anteriores, había sido hacer un taller de pie y movernos alrededor de las fotografías. Y sin embargo, en este caso, la dinámica del taller la marcaron las hijas adolescentes y se hizo sentadas alrededor de la mesa. Entonces, quizá cada grupo marque su propia dinámica y es importante también ser flexibles en esto. Adriana Iroa planteó el taller en 2 partes. En una primera parte, para romper el hielo, para conocernos entre todas, en las que cada participante eligió una fotografía de otra familia y nos contaba la foto. Planteó una serie de preguntas como cuál era el contexto histórico, las conexiones personales, qué música y entretenimiento se puede extraer de las fotos, viajes y aventuras. Y también hubo un momento en que escribieron un microrrelato inventado sobre esas imágenes. La segunda fase del taller fue sobre los afectos y me gustaría leer una cita de Susan Sontag que dice: mediante las fotografías, cada familia construye una crónica de sí misma, un conjunto de imágenes portátiles que atestiguan la solidez de sus lazos.
En este caso, las fotografías propias sirvieron para hablar del pasado y del presente y conectar con la memoria familiar y afectiva. Conversaron sobre sus experiencias, sobre los lazos, sobre costumbres, se contaron anécdotas familiares e incluso Adriana creó una playlist en Spotify para conectar con la música y el tiempo de las imágenes. Y si se hace un taller al aire libre en la primavera neoyorquina, es muy probable que el pronóstico sea lluvia, y eso es lo que pasó, que el taller terminó de manera natural y bastante poética justo a tiempo. Y después del taller vino el fanzine, la fase de confección del fanzine. Desde el estudio Rampress, los artistas Laura Pilar Delgado y Miguel Ángelo Martins se ocuparon del diseño, la edición y la impresión del fanzine. Jugaron con las imágenes, los formatos, los tamaños, las cintas, el sentido de la lectura para recrear una conversación entre las familias, llena de secuencias y resonancias visuales. Y como hablaba con ellos antes de empezar la presentación, lo que ellos pretendían era crear una sola familia en el fanzine. Y al mismo tiempo que se confeccionaba el fanzine, Javier Pérez Iglesias, bibliotecario y experto en mediación lectora, elaboró una bibliografía inspirada en las imágenes. ¿Y por qué un fanzine de fotografías? ¿Cómo conectar esto con la mediación lectora? Desde el grupo de prototipado pensamos que hay otras formas de leer y de contar, y queríamos también construir un objeto que pasara a formar parte de las colecciones de las bibliotecas del ICE y que nos llevaran a otras lecturas. Y en este sentido, creo que el hermoso texto que ha escrito Javier Pérez Iglesias para este fanzine, una bibliografía especulativa, responde a esta pregunta. Y creo que no hay mejor forma de concluir esta presentación con sus palabras. Y leo: en la biblioteca en la que trabajo, la de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, entendemos las bibliografías como cápsulas de amor que viajan hacia el futuro, buscando otros cuerpos deseantes que las reciban, las visiten y las amplíen. Las vemos como una celebración, un gesto de generosidad y de reconocimiento. Os invito a seguir leyendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alicia. Muy interesante también, todos lo son, cómo la creación de un fanzine pues, puede venir una práctica social para reconstruir memorias familiares y afectos. Bueno, muy interesante. Concluimos ya con el último prototipo que nos va a presentar Carmen Rossell, Bielsa. Se llama Literatura en Movimiento y fue codiseñado para la Biblioteca Benito Pérez Galdós del Instituto Cervantes de Rabat. Buenas tardes. Gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros. El prototipo de la Biblioteca de Rabat debe de ser entendido como una especie de mosaico de actividades. En realidad, como preguntabas antes, ha cambiado bastante de lo que era el proyecto inicial, aunque se han mantenido las bases, en lo que finalmente se ha convertido. El prototipo de Rabat lleva por título Lectura en Movimiento. Y es porque, de alguna manera, entendemos el proceso de lectura, es un proceso de comunicación, de interacción, y en el que converge el movimiento desde diferentes perspectivas, puntos de vista y agentes. Las ideas o los fundamentos sobre los que se basa este prototipo, bueno, salen algunos conceptos que antes han salido en el debate, ¿no? Es, por un lado, facilitar el acercamiento a la lectura, integrar la lectura en el espacio-tiempo, en el aquí y en el ahora, desestigmatizar procesos, se puede leer en cualquier parte. Antes, curiosamente, antes hablábamos y era un poco lo contrario, ¿no? Era como crear un espacio de recogimiento
Eso está bien, por un lado, pero también abrir la lectura al mundo, ¿no? A sacarla de los muros físicos. Invertir los roles, ponerse del otro lado, que sea bidireccional ese proceso y ser capaces de leer historias sin palabras, empatizar con la historia del otro, porque las historias de alguna manera están en todas partes. Comentabas lo de las palabras, Carlos, pero a veces a través del gesto, a través del movimiento, a través de una imagen, se pueden crear esas historias. Aquí he hecho una comparativa de lo que era el prototipo base y en lo que se ha convertido el prototipo final. Bueno, básicamente el eje o la espina sobre la que se conformaba este prototipo se ha mantenido, que es decir, que era la publicación, que podéis encontrar aquí, que se ha distribuido gratuitamente, bilingüe, en el idioma local, en árabe y en español. Y sobre eso, hacer una lectura dramatizada de los textos que están en la publicación, en la edición de microrrelatos. Elegimos el microrrelato porque es un texto corto, que llega fácil y que es contundente. Y además, para abrir a lo mejor es un género que es menos conocido en Marruecos, ¿no? Entonces, abrir, o sea, dar a conocer y crear conocimiento. Esa publicación, esa intervención urbana, que el proyecto el prototipo se basaba muchísimo en esa intervención urbana, que era la lectura dramatizada, un poco a traición, porque se trataba de, en la red de transporte, en la red de tranvías públicos de la ciudad de Rabat, que de repente pues, se levantaran actores en el vagón y empezaran a leer en árabe y en español. Afortunadamente no lo hicimos, porque bueno, lo llevamos al Salón Internacional del Libro y lo llevamos al centro de Rabat, a la sede, al Instituto Cervantes de Rabat, y la gente se asustó bastante. O sea, ahora, bueno, más tarde, ahora lo veréis. Bueno, no voy a desarrollar todos estos puntos porque si no nos quedamos aquí hasta las 12. A ver, este es el libro que tenéis aquí, que son 500 ejemplares de distribución gratuita, de autores de Venezuela, Argentina, España, y que, bueno, el proyecto inicial, y que yo creo que es importante y que eso hay que considerarlo cuando se lleve a otros centros, a otras bibliotecas, es que, en mi opinión, es muy importante que participen los autores, los creadores y las instituciones del país de acogida, del país en el que se desarrolla. En este caso, por motivos de tiempo, básicamente, fue imposible. La verdad, ya es bastante milagro que esté el libro aquí porque lo pudimos producir en un mes. Entonces, bueno, la edición tiene la idea o la base de fondo de facilitar el acercamiento a la lectura, descubrir otros formatos. Es un microlibro, no sé si os habéis dado cuenta. Esos relatos, que yo aquí he llamado microsustos, se improvisaron en el salón y en el Cervantes a cargo de una actriz del ISADAC, que es como la Resat de aquí, y se produjeron o se continuaron a lo largo de los 11 días que dura el Salón Internacional del Libro. El concepto al que responde esta lectura dramatizada es que se trataba de integrar la lectura en el espacio-tiempo, en esta idea que os he comentado de que no, o sea, de romper un poco, ¿no?, los prejuicios y de sacar esa lectura fuera de los muros. Entonces, si podemos poner el vídeo. Hay un vídeo del SIEL, del Salón Internacional del Libro, donde se ha llevado a cabo el prototipo. Bueno, que ahora os cuento. La música bajita, por favor.
Hoy organizamos esta actividad. Muchas gracias, esperamos que este programa doble sea de vuestro agrado. Gracias. لا شيء يقول لي y la sonora Bueno, no, simplemente, o sea, termino 2 minutos. El salón se han integrado actividades que son de todo el centro, pero al proyecto este inicial que teníamos del libro y de la lectura dramatizada, de las improvisaciones, añadimos una serie de actividades como las que veis, pues no sé, interpretar en torno al concepto libro, talleres de microrrelato a cargo del Premio Nacional de Fomento de la Lectura y historias, por último, vacías de palabras. Os digo las conclusiones muy rápidas. Es una actividad de impacto, es una actividad para llevar a cabo en grandes eventos. Es necesario una planificación con tiempo larga. Es necesaria también una adaptación a los tipos de público, a la sociedad en la que está y a la mentalidad. Y sería muy buena, no sé, una propuesta que tenemos ahí en mente de fondo, que esta actividad se pudiera llevar a otros centros, se creara una serie de libros o de una colección, pues, pero puede ser de microrrelatos, puede ser de otros géneros, a lo mejor Berlín, poesía, Atenas, cuentos, pero sería interesante continuar y de esa manera que el Instituto Cervantes pues continuara con esa labor de fomento de la lectura. Esto, en cualquier caso, no es un trabajo mío, es un trabajo de un equipo en el que han participado gente de Bucarest, gente desde Madrid y desde Rabat. Ha participado usuarios y, bueno, quiero agradecer al Departamento de Bibliotecas, a Yolanda,
a la Dirección de Cultura y también al Centro de Rabat, a la Dirección y al Departamento de Actividades Culturales por el apoyo y por creer en esto. Gracias. Muchas gracias, Carmen, Paula, Alicia, Teresa, Begoña, Silvia. Han sido unas presentaciones estupendas. Recordemos justo lo que acabas de comentar ahora y que se nos ha pasado en la diapositiva. Son prototipos que han sido co-creados con un montón de gente, desde miradas heterogéneas, desde puntos de vista compartidos, que han trabajado para co-crear lo que al final ha acabado siendo cada uno de los 5 prototipos. Muchísimas gracias a todas. No sé si tenemos tiempo de preguntas. Yolanda, si hay alguna pregunta, alguna cuestión que queráis comentar. Sí, Alicia. Yo solo quería decir una cosa que olvidé. El fanzine está allí, el fanzine que han editado Laura Pilar y Delgado y Miguel Ángel Martins, y se puede ver, está ahí expuesto. Y es precioso. Gracias. Gracias. Pues no, ninguna pregunta más. Gracias. Bien, yo solamente voy a decir 3 ideas muy rápidas. La primera es que lo que ha ocurrido esta tarde se ha grabado, por fortuna, porque es oro molido, y lo vamos a poder ver en el canal de YouTube de la Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes en los próximos días, en bibliotecas-ice. Muchísimas, infinitas gracias al público asistente, al público que se ha conectado en línea y al público que verá todos estos resultados. Por supuesto, a los participantes, Teresa, Begoña, un abrazo gigante. A Silvia, un aplauso, que lo ha pasado mal. Los problemas técnicos se sufren muchísimo. Óscar, 1.000.000 de gracias por haber sido el artífice de que esos problemas técnicos se hayan minimizado. Carmen, Alicia, a Paula, a todos los equipos del Instituto Cervantes, y os tengo que citar para el siguiente Lab. Esto ha sido el puente. Hay que cruzar el puente, irnos hacia el Lab 2023, las bibliotecas en la intermediación, la conversación y el diálogo como elementos nucleares. 27 de septiembre, 25 de octubre, 23 de noviembre y 13 de diciembre. Y ya remato con una frasecita de Eduardo Mendoza, a ver si os gusta, que es la siguiente. Él escribió esto en La ciudad de los prodigios, ya en el año 83. Recuerdo que había entonces una pitonisa que una noche me leyó el futuro. De todo lo que me dijo ya no recuerdo nada, naturalmente. Y aunque lo recordara, ¿qué importancia tendría? Ahora aquel futuro ya es el pasado.